Señor, todo es un paso a la vez. Cuando nosotros conocemos a Cristo, el primer paso es recibirle. Y todo es un paso a la vez. Recibimos de Dios, recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y después seguimos dando pasos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a ser unos verdaderos cristianos. Amén. Muchos se hacen llamar cristianos. No, yo soy cristiano. Pero la palabra de Dios me enseña a mí que por su fruto le conoceréis. Yo veía en estos días un testimonio, yo contaba a la iglesia, a ciertos líderes y ministros, donde un hombre lo invitaron a una campaña, el último día de campaña. Un hombre de Dios que nadie conoce, uno de los otro hombre de Dios da el testimonio y dice que cuando él llegó a la campaña en Dominicana acostumbran a los ministros que hayan ido predicando sentarlo en la parte de atrás para que solo los que vayan a la campaña puedan estar en los asientos de adelante, y el ministro que vaya a ministrar en la campaña pueda tener a las personas, pues nuevos creyentes, en los asientos de adelante. Y él dice que cuando él se sienta en uno de los asientos de adelante, él dice que Dios le dice, el diablo está haciendo algo. Y él dice, ¿cómo? El diablo está haciendo algo. Y ahí comienza a hablar con el Señor. Y cuando el Señor le dice que voltee hacia atrás, y volteó hacia atrás, vio a todos los ministros que habían pasado anteriormente, que era poder dar una palabra, y los miró, y el Señor dijo, ve y le dice, y ella agarró y se paró y le llegó y le dijo a cada ministro, usted está en pecado, usted está en adulterio, usted está haciendo esto, usted está haciendo esto, usted está haciendo esto. Y todos aquellos ministros que estaban sentados en la parte de atrás estaban en pecado y tuvieron que suspender la campaña, porque entonces la campaña él no tuvo que ministrar a las personas, sino que ministró a los ministros. Es tremendo, por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, como siempre le he dicho yo a los ministros que Dios ha venido levantando en la congregación. Nosotros tenemos que entender que el piso donde nosotros caminamos, por donde nosotros pisamos, es un piso jabonoso, donde tiene mucho aceite, más jabón echado, y tenemos que saber bien dónde pisar y cómo actuar y cómo hablar y cómo hacer las cosas para que nosotros podamos dar testimonio que verdaderamente Cristo ha cambiado nuestras vidas. Que muchas personas van a hablar, claro que sí, no van a hablar, ni han hablado mucho. Y en estos días estaba sentado ahí en el frente y estaba conversando con los muchachos y eso. Y dije, no, pastor, porque por allá están diciendo, apóstol, por allá están diciendo que usted y esto. Y yo me eché a reír y el Señor me dijo, alégrate. Alégrate porque bienaventurado el que es vituperado por mi nombre. Y yo, Señor, gracias, Padre. Gracias. Somos carta abierta al mundo. Siempre lo hemos dicho, renacer en Cristo es carta abierta al mundo. Todo el mundo puede llegar acá y puede agarrar y puede escoger a cualquiera de los ministros que acá se sientan, y yo confiadamente estoy tranquilo porque sé que son hombres y mujeres de Dios. Amén. Entonces es necesario que nosotros podamos entender que Cristo nos escogió y nos llamó para algo. Ahora, ¿cuál es ese algo? ¿Será que nosotros en el transcurso del tiempo que le hemos estado sirviendo a Dios, nosotros en nuestra intimidad le hemos preguntado a Jesús, Jesús, ¿para qué tú me escogiste? Porque tu palabra dice que no te escogí yo a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros. Lo dice el libro de Juan. Y no me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Entonces, si tú me escogiste es porque algo viste en mí. Te pido entonces, Jesús, que tú me digas, o que tú me muestres, o que tú me enseñes el por qué tú me escogiste. Porque si usted está sentado hoy en este lugar es porque Dios tiene un propósito en su vida. Amén. Así de sencillo.
usted hoy está sentado aquí es porque Dios tiene un propósito en su vida. Una vez estábamos nosotros, nos invitaron a predicar a una congregación y creo que fue uno de los ministros. Estaba predicando y decía, no, porque es que Dios tiene un propósito en su vida. Y después llegó una hermana y le llamó a uno de los ministros y le dijo, mire, es que eso todo el mundo lo dice. Todo el mundo dice que Dios tiene un propósito en su vida. Y yo, claro que Dios tiene un propósito, pero ¿cuál es el propósito? ¿Sí se acuerdan de esa hermana, verdad? Pregúntaselo al Señor. Pregúntaselo al Señor. ¿Cuál es el propósito que Él tiene? Porque de que tiene un propósito en usted, tiene un propósito. Así de sencillo. Dios no te llamó, Dios no te escogió para que tú llegues a la iglesia a calentar una silla. Dios te llamó, Dios te escogió porque algo vio Él en ti. Dios vio algo en nosotros. Porque si no hubiese visto algo en usted, entonces no lo hubiese traído a usted, sino que hubiese traído a otra persona que Él haya escogido para entregarle algo. Pero te escogió a ti. Tú estás aquí sentado porque Dios tiene un propósito en tu vida. Porque es que Dios te escogió. Y Dios quiere hacer algo. Pero ¿será que nosotros le hemos permitido a Dios que Él haga algo? ¿Qué hemos hecho nosotros para con Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros para con Él? Cuando estamos en dificultad, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida, nos acordamos que Dios dio una palabra y una promesa para nosotros. Entonces le comenzamos a buscar y comenzamos a decir, Señor, heme aquí, estoy aquí, tú sabes por lo que estoy pasando, tú sabes cuál es mi necesidad, tú sabes cuál es mi problema, tú sabes que yo te necesito en el instante. Pero cuando el problema se ha resuelto, cuando Dios tiene misericordia y resuelve el problema, después del problema, cuando ya viene la calma, ¿qué venimos a hacer nosotros después para con Dios? Siempre hemos buscado el favor concedido de parte de Dios. Muchas veces, mire, yo he orado por tantas personas que tienen algún familiar enfermo, por muchas personas que tienen enfermedades, y el Señor hace el milagro por misericordia, por dar oportunidad. Dios hace el milagro. Y cuando yo leo el pasaje donde dice que Jesús oró por los 10 leprosos y aquellos 10 leprosos fueron sanados y ellos se fueron y solo uno fue agradecido y regresó hasta donde estaba el maestro. ¿Por qué le hablo esto? Dios me entregaba una palabra para la congregación y la voy a desglosar rápidamente. El Señor me hablaba de 3 pasos o 3 pasos fundamentales para poder agradar a Dios. 3 pasos fundamentales para poder agradar a Dios. Yo no puedo estar haciendo cosas malas y venir a la iglesia a creer que voy a hacer cosas buenas. El que es malo es malo. Pero el que decide seguir a Cristo, el que decide entregar su corazón a Jesús, lo malo lo desecha. Lo malo lo bota. Lo malo lo deja. Y comienza a hacer lo bueno. Y comienza a buscar de Cristo. Y comienza a buscar de tu palabra. Comienza a leer, comienza a nutrirse. Yo hace unos días atrás yo predicaba y decía que leer la palabra de Dios es poder entender que nosotros al leer la palabra hablamos con el Espíritu de Dios. La palabra, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios? Porque a mí me enseña la palabra que la Biblia fue escrita por hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo de Dios fue quien habló, fue quien dijo, fue quien reveló, fue quien le dijo a ellos, escribe esto, haz esto, toma esto. Pero ¿qué es necesario para nosotros poder entender que para que el Espíritu de Dios pueda hablarnos por medio de la palabra, tenemos que tener un corazón lleno de Él? Yo una vez me senté con un primo y me decía, yo leo la palabra, yo leo la Biblia, he leído la Biblia por completo como 4 o 5 veces, de cada ratito leo la palabra de Dios.
Y le digo, ¿qué gano yo con leer la palabra de Dios y no aplicar lo que la palabra dice en mi vida? Nada hago. Es poder leerlo y poder aplicar lo que el Espíritu de Dios está diciendo por medio de su palabra. La palabra de Dios, desde el principio, dice la palabra que Jesús es luz. Y cuando Dios dijo, hágase la luz, ya ahí inmediatamente Él estaba entregando un código profético a nuestras vidas. Ya ahí Él estaba diciéndole a Jesús, tú eres la luz. Haz la luz. Y sabe que usted y yo hoy somos luz. Porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Pero ahora yo pregunto algo, iglesia. ¿Será que nosotros estamos agradando a Dios? ¿Será que las cosas que nosotros hacemos son bonitas, agradables delante de la presencia de Dios? ¿Será que como nosotros nos estamos portando? Mire, porque es que yo lo puedo ver usted ahorita y usted parece un ángel. Usted está hasta bonito, está. Ahí sentado yo los veo aquí, ustedes están hasta bonitos, parece un angelito. Pero ¿cómo seré yo después que salga de la iglesia? ¿Qué haré yo en mi casa? ¿O qué estoy haciendo yo en mi casa que a Dios no le agrada? ¿Qué estoy haciendo yo en el trabajo que a Dios no le agrada? Entonces queremos buscar el favor concedido de parte de Dios, pero no le queremos dar a Dios lo que de Dios es. A la verdad Dios quiere. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, cuando Jesús estuvo en el Getsemaní. Dice que Él fue y estuvo en el Getsemaní y comenzó a hablar con el Padre. Y estaba tan preocupado que después se paró y fue hasta donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo y les dijo, parad, velad, velad. Y él se volvió a ir nuevamente y después regresó y le dijo, y dice la palabra, a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Y después llegó y le dijo, levantaos, la hora ha llegado. ¿Sabe que en estos días estaba conversando con un pastor amigo? Estábamos compartiendo y hablando de la palabra. Y yo le daba una palabra a su vida y él se quebrantó. Algo que el Espíritu de Dios hablaba en mi vida. Y yo le decía, mire pastor, por lo que tanto está orando, por lo que usted en su intimidad, usted está haciendo, por lo que usted le está diciendo a Dios, porque usted a Dios le está diciendo para que vea que el Espíritu Santo de Dios está en aquella habitación donde usted se dobla rodilla, donde usted pasa horas orando con Él, porque anoche usted le dijo esto, esto y esto al Espíritu de Dios, y hoy el Espíritu de Dios por medio de mí te viene a decir que ya está hecho. Y aquel pastor comienza a llorar y me dice, apóstol, reconozco desde lo más profundo de mi corazón que usted es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Porque casualmente anoche doblé rodilla en la habitación que yo he preparado para él y le dije esas mismas palabras que usted me acaba de decir. Y después él dijo una palabra que a mí me llegó. Él me dijo esto, ¿sabe qué es tremendo, apóstol? Que cuando estemos delante de la presencia de papá, el Dios, nuestro amado, nos diga, apartado de mí, no lo conozco. Mire, yo sentí como que en mi corazón me hubiesen dado un golpe. Yo le dije, oh Señor, qué palabra tan fuerte acaba de botar ese pastor. Decía, si él la acaba de decir, ¿cómo será escuchártela? Yo en ese instante le dije al pastor, mire pastor, si yo llego a morir y estoy delante de la presencia de Dios y Dios me dice a mí, apartado de mí no lo conozco, yo me vuelvo a matar. Yo ahí vuelvo a morir. Y el pastor se echa a reír, no, y vuelvo a buscar un mecate y delante de Dios me ahorco, cualquier cosa hago, pero no debe ser nada agradable que Dios te diga, apartaos de mí, no lo conozco. Aquel hombre, libro de Mateo relata una historia de aquel hombre que iba y estuvo delante de la presencia de Dios y le decía, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre están enfermos, en tu nombre hice tantas cosas, y el Señor le dijo, apartado de mí, no lo conozco, hacedor de maldad, al lago de fuego. Yo digo, wow, eso es tremendo. Entonces, ¿en qué ha puesto usted en su confianza? ¿En las cosas de este mundo, en las cosas de arriba?
Y usted puede estar ahorita diciendo ahí, no, yo he puesto la confianza en lo de arriba. Si nosotros ponemos la confianza en lo de arriba, nosotros pensaríamos como el de arriba. Si mi confianza está puesta en el de arriba, entonces yo pensaría como el que está arriba. Y cuando la necesidad llega a nuestras vidas, nosotros pensaríamos como aquel que está pensando. ¿Qué haría él en el momento de la necesidad? ¿Qué haría? Entonces ahí nosotros vamos a tener una respuesta. ¿Por qué? Porque hemos podido agradar el corazón de papá. Denle un aplauso al Señor. 3 puntos fundamentales para poder agradar a Dios. Vamos a estar leyendo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Romanos, capítulo 2, versículo 8. Ahora miren bien. Romanos 2, 8. Y yo quiero que... ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pudieron escuchar y pudieron asumir y entender la introducción? Cuando nosotros hablábamos y decíamos de los corazones malos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un corazón de maldad? Un corazón que lo único que queremos es destrucción. Queremos destruir. Queremos hacer cosas para poder vivir. Ustedes saben algo. Ustedes saben que muchas iglesias han sido destruidas y han sido cerradas porque la palabra de Dios los dice. O sea, al golpear, al darle duro al pastor, las ovejas se dispersan, se descarrilan. Y usted sabe algo, que en muchas iglesias Satanás ha hecho de que las puertas se cierren. Y usted dirá, ¿cómo así? Porque es que en el mundo espiritual, hacen pacto para poder destruir las congregaciones, para ellos poder ganar, escuche bien, iglesia, para ellos poder ganar un grado más en el mundo espiritual. Miren hasta dónde el mundo espiritual se mueve. Hasta dónde, mire, usted puede hablar con un verdadero cristiano. Un cristiano que verdaderamente ame a Dios y aplique en su vida la palabra. Usted puede hablar con él y él siempre te va a querer dar lo mejor para que tú seas y estés bien. Los brujos tienen maldad en su corazón. El brujo pelea, el brujo hace que todo el mundo pelee. Entonces miren bien, para que vamos al segundo punto. Les explico esto para que ustedes puedan ver. Y dice 2:8. Y dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Mire, esto es tremendo. Usted ve a la persona que tiene maldad y que hace lo malo, todo el tiempo anda angustiado, todo el tiempo anda viendo a ver qué hace, todo el tiempo anda buscando a quién dañar, todo el tiempo anda, porque siempre anda angustiado, porque siempre anda haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces es un hijo desobediente, lo dice el primer capítulo 8. La desobediencia te trae maldad a tu corazón. Por eso que el primer punto es el corazón, porque cuando tú tienes un corazón digno delante de la presencia de Dios, tú vas a comenzar, segundo punto, a obedecer. Cuando tú dices, Señor, aquí estoy, te entrego por completo mi corazón a ti, entonces en ese instante el Señor va a comenzar por medio de su Santo Espíritu a sacar lo que a Él no le agrada. Y cuando tú tengas un corazón
bonito delante de la presencia de Dios, dejarás de ser desobediente y vas a comenzar a ser una persona obediente. La obediencia te lleva a la victoria. La desobediencia te lleva al fracaso. Por eso es que nosotros vemos, quizá usted puede conocer, yo conozco a muchos cristianos que hoy en día están, pero mire, que uno lo ve y uno dice, Señor, ten misericordia para con esa persona. Y muchas personas, mire, cuando nosotros no tenemos un corazón digno delante de la presencia de Dios, usted ve a una persona que está pasando alguna necesidad, usted voltea la cara. A usted no le importa la necesidad de esa persona. Pero cuando usted tiene un corazón bonito delante de la presencia de Dios y es obediente a lo que Dios dice por medio de su palabra, cuando usted vea la necesidad de aquella persona, la necesidad de su hermano, usted va a agarrar y va a brindarle lo que usted le pueda brindar para poder cubrir la necesidad de aquel hermano. Las iglesias religiosas, ¿saben qué dicen? No, tú no lo puedes ayudar porque él está pasando por un proceso. Y si tú lo ayudas, entonces tú vas a cargar el proceso de esa persona. Entonces es preferible dejarlo. Haga así. Haga. Si la palabra de Dios me dice que nosotros tenemos que ser buenos o malos. Bueno. Y si yo veo que una persona está pasando por algún proceso, ¿será que Dios no va a querer que usted le ayude a aquella persona? Que usted le tienda la mano. Pero cuando usted está pasando por un proceso, lo primero que usted le dice al Señor, Señor, tócale el corazón a alguien para que me venga a apoyarme. ¿Y cuántas veces tú has visto personas que han pasado por un proceso y en vez de ayudarle le da la espalda? Y eso es obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Yo pregunto, ¿será que si Jesús estuviera ahorita aquí con nosotros y viese el proceso y conociese el proceso que usted quizá puede estar pasando ahorita, qué cree usted que Jesús haría? ¿Qué cree usted que Jesús haría? ¿Será que Jesús voltaría al otro lado? Bartimeo estaba por allá, ciego, de nacimiento, estaba ciego por allá y decía, Maestro, Maestro, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le llegaba y le decía, cállate, cállate, cállate. Porque el que no tiene proceso no siente lo que la otra persona está pasando o el dolor que pueda estar teniendo. Pero nosotros, para poder entender al hermano que tiene algún proceso, nosotros tenemos que entrar dentro del proceso para poder dar un consejo y poderle decir, ven que yo estoy contigo. Entonces, ¿dónde está la obediencia? Entonces Bartimeo gritaba y Jesús iba caminando y volteó y escuchó y le dijo, ve y lo busque. Llegaron aquellos discípulos y dijeron, ven, el maestro te llama. ¿Y qué cree usted que sucedió? Cuando Bartimeo le llegó al maestro y el maestro le dijo, ¿qué quieres? Y le dijo, no veo, recordar tu pista. Y le dijo, por tu fe se ha hecho. ¿Y qué sucedió? Muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y van buscando de un milagro. Y le llegan a muchas personas, mira, necesito que ores porque es que tal. Y entonces la enfermedad llega más fuerte a su vida. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios no puede depositar la unción del Santo Espíritu de Dios en una persona que tiene un corazón contaminado y no obedezca. El Espíritu Santo de Dios va a ser depositado en los corazones de aquel que tenga obediencia y un corazón digno delante de la presencia de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Mire lo que dice Hebreos. Hebreos 5. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le... Ay, no, yo no sé si usted escuchó esto. De verdad yo no sé si usted lo escuchó. Se lo voy a volver a leer. Mire lo que dice aquí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le... Usted va a ser salvo si le obedece a Dios. Mire lo que le voy a decir, hermano. Yo aquí no vengo a poner ni a tapar el sol por un dedo. Muchas veces a las iglesias les gusta que las personas lleguen y le digan, porque Dios te va a bendecir, porque Dios va a abrir puertas de los cielos, y Dios te va a entregar, y Dios tal. Entonces la gente llega y sale de ahí animada porque aquel pastor le dijo que Dios lo iba a bendecir, pero no le dice la verdad. Si usted y yo no obedecemos a lo que Dios dice, lamentándolo mucho, nos vamos a ir para el infierno. Así de sencillo. Es necesario nosotros tener ese corazón que Dios quiere y que nosotros podamos obedecer para que entonces Dios pueda estar agradado de usted y le pueda depositar en su vida y le pueda entregar la promesa que un día Jesús dijo: y no dejaré solo, oraré a mi Padre que está en los cielos para dejarle a otro Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Y Él va a llenar nuestras vidas cuando nosotros tengamos un corazón digno y comencemos a obedecer a lo que Dios dice. Esta palabra no le gusta mucho a las iglesias. No le gusta. Una vez me invitaron a predicar allá en una iglesia en Maracaibo y comencé a hablar y hablé sobre el libro de Apocalipsis. Y comencé a hablar de la tribulación, de lo que si no se arrepienten, Dios vino a buscar pecadores para el arrepentimiento, porque bueno, y comencé a hablar de todo lo que habla el libro de Apocalipsis, nos fuimos para Génesis, y de repente el Espíritu de Dios me habla y me dice: calla, porque esta gente a la verdad tiene un corazón endurecido. Yo necesito, mire lo que me dice el Espíritu Santo, yo necesito que tú lo mandes a colocar de pie y que puedas levantar la mano y puedas decir: ahora ordeno a todo espíritu inmundo que esté en la vida de los que hoy está en este lugar ser manifestado. ¿Y saben qué sucedió? Yo creo que no se manifestaron el pastor y la pastora porque estaban bien. Habían como 21, 22. Yo recuerdo que se estaba ministrando y ¡pum! Se fue la luz. Cuando se va la luz, la gente iba a salir corriendo. Yo mandé a cerrar el portón. Y se pararon dos de los muchachos así en el portón. De aquí no sale nadie. Y recuerdo que habían tantas personas endemoniadas que llegué a una que estaba Abrián adorando y de repente le dije: ahora, no, que soy vos. Porque es que la gente en la iglesia le gusta que le hablen de bendición. La gente en la iglesia no le gusta que le digan la verdad. Y yo le decía algo al Señor. Yo le decía: Señor, si es verdad, el Señor me dijo a mí que me iba a dar una iglesia numerosa. Y yo le dije: gracias, Señor, estoy dispuesto. Y quizá usted ahorita ve, en este lugar no vinieron todos y somos 100, 80, 90, 110 miembros. Y hoy no pudieron venir todos porque los que hoy no pudieron venir, usted sabe, sufren del frío, de la atmósfera, tal, entonces se resfrían, usted sabe eso y todas esas cosas. Pero yo le dije al Señor algo, le dije: Señor, si tú me vas a entregar una iglesia numerosa, yo quiero regresarte a los números de miembros que tú me entregues. Yo quiero regresártelo a ti y que se queden contigo. Nada hago yo por tener una iglesia de 1000, 2000, 3000, 5000 miembros, ¿verdad? Y que cuando estemos delante de la presencia de Dios, 4000 se pierdan. Es necesario, iglesia, que nosotros podamos entender esto. Lo que yo hoy le estoy diciendo, no lo agarre a mal, agárrelo bien. Tómelo de parte de Dios y tratemos nosotros de poder cambiar en todos los ámbitos de nuestras vidas, para poder tener un corazón agradable delante de la presencia de Dios y aprender a obedecer a lo que Dios dice. Amén. Yo creo que no les gustó. Yo diera un aplauso. Quisiera usted. Yo hubiese dado un aplauso al Señor y le hubiese dicho: Señor, gracias. Entonces, hay muchas iglesias que les gusta que sean confrontadas. Hay muchos pastores que a mí me han invitado a predicar y Dios dice lo que tiene que decir. Y como al pastor no le gustó que yo llegara y le dijera que tenían que arrepentirse porque el Señor mostraba y decía: tú estás en pecado, tienes que hacer esto y esto y esto, hasta ese día nos invitaban, no nos invitaban más.
Porque querían que uno llegara allá a profetizar palabra, bendición. Y a decir cosas. Aquel pastor que me invitó y se endemoniaron como 21, me volvió a invitar una vez. Y declaramos una palabra profética para su vida. Y dijimos que antes que finalizara el año ya no iban a seguir caminando en piso rústico, sino que iban a colocarle cerámica al piso. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Pastor, apóstol, estoy esperando solamente que Dios ordene, le diga a usted y me diga a mí para que usted venga a entrenar lo que un día profetizó en este lugar. Y yo le dije, no solamente la cerámica, voy a ir a inaugurar el piso con cerámica, pero el año que viene, en los primeros 3 meses, voy a ir a inaugurar el aire. Porque declaro que ese aire va a llegar. En el nombre de Jesús. Y Él se apoderó de la palabra. Amén. ¿Cuántos aman al apóstol? Estamos ubicados en 1 Corintios 12:8. 12:8 dice así. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Tercer punto, fe. Yo le decía algo en estos días a una pastora que está bajo nuestra cobertura, una iglesia. Yo estaba conversando con la pastora. Estaba el pastor, pero estaba conversando con la pastora. Y la pastora me decía a mí algo. Me decía, apóstol, yo le estoy pidiendo a Dios, ¿cómo hago yo para poder tener el don de sanidad? Que el Espíritu de Dios me pueda dar a mí el don de sanidad. He estado orando, le he estado diciendo al Espíritu Santo, he hecho ayuno para que el Espíritu Santo me pueda dar. ¿Cómo hizo usted para que el Espíritu Santo le diera el don de sanidad? Yo le dije, no, es que yo no hice nada. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca le pedí al Espíritu Santo don de sanidad. Yo nunca le dije, dame don de ciencia, dame don de interpretación de lengua. No, yo siempre le pedí al Espíritu Santo que fuese amigo mío. Porque al tener el Espíritu Santo como amigo, lo tenemos todo. Todo. Tienes el don de ciencia, el don de fe, el don de sabiduría, el don de interpretación de lengua. Ahora, ¿cómo eso va a llegar a nuestra vida? Uno, se lo dije al principio, cuando tengamos un corazón bonito, digno delante de la presencia de papá, entonces comenzamos a obedecer. El Espíritu de Dios, el mismo Señor confía en nosotros y entrega al Espíritu Santo en nuestras vidas, y es el que nos va a guiar y nuestra fe va a aumentar. Va a aumentar. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo siempre hace cosas en la iglesia por medio de los ministros y comienzan a profetizar? Y muchas veces hemos estado en este lugar y el Espíritu Santo habla a mi vida, o habla a alguno de los ministros, al apóstol, a la profeta, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, y les dice, porque es que así te dice el Señor, y la gente dice, wow, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a entregar su corazón a Dios, y como Dios ha visto su corazón y ha visto su obediencia y ha visto que han crecido en fe, Dios hace eso para que usted vea que Él es real y su fe también crezca. Todo, miren esto, escúchenme, todo lo que suceda en la congregación, milagros, prodigios, palabra, todo lo que pueda suceder en una congregación, si usted tiene un corazón dispuesto a asumir lo que Dios está hablando, a asumir lo que Dios está diciendo para con nosotros, todas esas cosas van a aumentar un grado de fe en nuestras vidas, que cuando vengamos a ver, no va a ser el apóstol parado en este lugar, sino que va a ser usted dando una palabra de sabiduría, de poder, de fe, de unción, sanando enfermos, libertando al que está en cautiverio, porque Dios vio su corazón y quiso darle lo que a nosotros nos ha dado a cada uno de ustedes. Yo le he dicho siempre a mi esposa, así me desgaste, así me canse, siempre voy a enseñar a las personas que quieren que nosotros le enseñemos, porque yo tengo que ver, hacer en ellos cosas mayores de las que yo he hecho. Porque si no, entonces ¿para qué soy un mentor?
Entonces, 3 cosas aprendí yo para que el Espíritu Santo de Dios pudiese llenar mi vida, pudiese estar en mí y poder poner yo en práctica lo que era hecho en mi vida. Fue poder entregar mi corazón por completo a Jesús y decirle: aquí estoy, limpia mi corazón, abre mi corazón. Y por eso le dije al principio, somos carta abierta al mundo. Usted puede averiguar, métase en Facebook, en redes sociales. Usted sabe que si usted tiene una persona que tiene mucho tiempo sin verlo, usted se mete en redes sociales, en Facebook, ¿qué apareció? Ahí revise y empiece. Pero ahora le voy a decir algo. Si usted tiene un corazón bonito delante de la presencia de Dios, entonces pídele una balanza a Dios. Diga al Señor: yo quiero una balanza para colocar al apóstol para ver qué es lo que es. Por completo le he entregado mi vida a Dios. Por completo le he entregado mi corazón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios me dijo un día, lo voy a ver cumplido en mi vida. Y no solamente verlo cumplido en mi vida, sino que lo que Dios ha mostrado para esta congregación, por medio de los ministros, por medio de cada uno de ustedes, usted y nosotros lo vamos a ver hecho realidad, porque Dios es Dios. Y apliqué en mi vida esos 3 puntos. Entregué mi corazón. Saca lo que tenga que ser sacado de mi corazón. Comencé a obedecer a todo lo que Dios dijese. Comencé a obedecer, pero es que muchas personas quieren obedecer. Ahora yo hago una pregunta aquí. Esto es tremendo lo que voy a decir, amada esposa. Mi esposa la amo con todo mi corazón. Ella es la que se ha robado parte de mi corazón. Pero bueno, usted sabe. Miren bien lo que les voy a decir. Ya me descontroló, ya no sé lo que iba a decir. Miren esto. Amamos a Dios, ¿verdad que sí? Entonces decimos: yo obedezco a Dios. Yo sí obedezco a Dios. Mire, le quiero enseñar esto, amada iglesia, amados hermanos. Y quiero que esto lo tomen de parte de Dios y puedan aprender. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que los ángeles de la iglesia son ¿quién? Los pastores. Dios siempre quiere hablar por medio de sus pastores. Dios siempre quiere dar una palabra por medio del apóstol. Entonces usted sale de aquí diciendo: yo obedezco a Dios, pero no obedece lo que Dios dice por medio del apóstol. ¿Cómo cree usted que Dios le va a hablar si usted no obedece al hombre de Dios que Dios ha colocado en este lugar? Cuando Elías iba caminando por aquella trilla, por aquel desastre, iba caminando así, había una cerca y miró así, y vio a aquel hombre llamado Eliseo y se quitó así, le tiró así el manto. Aquel hombre agarró el manto y como cuando tocó el manto inmediatamente sintió el poder, la unción del Espíritu Santo en ese manto, que salió corriendo y le fue a perseguir y dijo: déjame despedirme. Y dijo: ya va, ¿de quién te vas a despedir? Pero ¿qué he hecho yo? Me imagino, pero ahora hacerlo más viejero. ¿Qué he hecho yo? Para los maracuchos. ¿Qué he hecho yo para que vos te me pegues atrás? No, yo no he hecho nada, mijo, quédate quieto. No, yo me libre de Dios, me libre de mi alma, que de ti no voy a desamparar nunca. Y nunca, y comenzó a obedecer. Era tanto así que agarraron cuando pasaron aquel río, cuando llegaron al otro lado y eso, los hombres comenzaron a decirle: te dejó aquel hombre, ¿qué tal? Y él, mas sin embargo, nunca desobedeció lo que Dios decía por medio de Elías. Y lo único que le pidió a Dios y a Elías decirle, mire lo que le dijo: lo único que te pido es que me des una doble porción de tu unción. Y cuando tú escudriñas la Escritura, gloria a Dios, cuando tú escudriñas las Escrituras, tú te puedes dar cuenta, ¿verdad? Te puedes dar cuenta que Elías hizo 7 milagros. ¿Y sabe cuánto hizo Eliseo? 14. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, amada iglesia? Obedezca a lo que los hombres de Dios le puedan decir y enseñar. Porque de algo sí pueden estar seguros. Yo nunca, mi esposa y yo y los ministros que estamos en este lugar, nunca vamos a darle un consejo para que usted se pierda. Sino al contrario, porque he aprendido
lo que dice la palabra de Dios. Nunca lo voy a hacer. Porque al darle un consejo a usted que no sea de parte de Dios, sino es lo que yo pueda pensar y a usted le llega a ir mal, quien va a dar cuenta a Dios por eso no es usted, soy yo. Entonces la obediencia no es solamente yo obedezco a Dios. Mentira, si tú no obedeces a tu apóstol, a tus pastores, tienes que obedecer a Dios. ¿Cómo tú vas a obedecer a Dios que no lo ves? Dios no te puede hablar. ¿Por qué no te puede hablar? Porque estás en desobediencia, no estás obedeciendo al hombre que Dios puso. Entonces eso lo aprendí yo y aprendí esos 3 puntos y lo apliqué en mi vida. Uno, la obediencia. Uno, el corazón. Entregué mi corazón por completo a Cristo y aquí estamos. Tenemos 10 años más los que faltan. Ayer cumplí y todavía faltan años por cumplir. Y aquí vamos a estar. Todos los años que me faltan por cumplir los voy a cumplir aquí. Con ustedes y con los que Dios traiga. Y siempre les voy a enseñar cosas de parte de Dios, no lo que yo pienso. Porque una cosa es lo que el burro pueda estar pensando y otra cosa es lo que aquel que lo lleva montado puede hablar. O sea, yo soy el burro y papá es el que usted sabe. Amén. Entonces colóquese de pie, iglesia. Quiero orar por usted. Quiero declarar una bendición. Quiero declarar una palabra profética para su vida. Quiero declarar bendiciones que abunden y sobreabunden para su vida. Pero antes de declarar una palabra de bendición económica, material, yo les digo al Señor que primeramente le dé una bendición espiritual. Lo espiritual nos conlleva a la bendición secular. Lo invisible lo traemos a lo visible. Yo le voy a pedir a María Inés. ¿Dónde está María Inés? Ahí está. Yo quiero que adoremos esta canción que el Espíritu de Dios me daba ahora cuando estaba en mi intimidad con Él. Yo quiero que usted ahí donde está cierre sus ojos y comience a adorar esta música. Esta adoración que de verdad es bastante hermosa. Cuando la gente dice que no y usted no cree lo que la gente pueda decirle, sino que usted crea lo que Dios puede estar diciendo, déjame decirte que lo que Dios dice se va a cumplir, porque tú estás creyendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores le va a quitar a Satanás todo lo que te ha robado, todo lo que te ha quitado y te lo va a devolver. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Job. Y dice que cuando los ángeles fueron a la presencia de Dios, Satanás se coló y le pidió a Dios dejar zarandear a Job. Y Dios se lo permitió. Y dice la historia que Satanás le quitó a sus hijos, que Satanás le quitó a su esposa, que Satanás le quitó sus bienes. No solamente con eso, sino que también le entregó una enfermedad a Lot. Y dice la palabra de Dios que era una sola llaga, desde su cabeza hasta sus pies. Pero él creyó que Dios estaba con él. Y lo que muchos decían, dice la palabra de Dios, que llegó a su esposa y le dijo, maldice a tu Dios y échate a morir. Y él no creyó a esa palabra, sino que creyó que Dios lo iba a restaurar y le iba a regresar todo lo que Satanás le había quitado. Y en el transcurso del tiempo, dice la palabra de Dios, que Job fue sanado. Y después de su sanación, le entregó una nueva esposa, le entregó unos nuevos hijos, le entregó el triple de los ganados que tenía. Y dice que él fue plenamente bendecido de parte de Dios. ¿Qué te quiero decir? Que lo que Satanás te ha venido contando, hoy declaro un profetizo como apóstol y profeta del Dios Altísimo, que te lo regresará al 30, al 60 y al 100 por uno. Recibe esa palabra, recibe esa palabra. Crea en tu corazón que Él lo va a hacer.